Para continuar con el curso de cálculo diferencial a distancia y terminar el último tema de nuestro curso, que es el tema de la derivada, voy a pasar a empezar con uno de los temas que explica la derivada como una razón de cambio. Primero, me gustaría, antes de pasar a la razón de cambio, dar una pequeña introducción de las aplicaciones más importantes que tiene la derivada, tanto como una herramienta matemática, así como una herramienta en física, en biología, en muchos campos donde podemos utilizar la herramienta de la derivada como para estudiar o proponer diferentes modelos. La primera que les presento aquí es una aplicación desde el punto de vista matemático. La derivada nos va a servir para el estudio de funciones. Vamos a tener diferente información que podemos obtener a través de aplicar derivadas. Por ejemplo, podemos conocer si mi función es creciente o mi función es decreciente, dependiendo si la derivada de la función es positiva o negativa. O también podemos saber si tiene mi función un máximo o un mínimo, si la primera derivada es igual a 0. Puede ser máximo, puede ser mínimo, o también puede ser solamente un punto de inflexión donde mi función cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, por ejemplo. También tenemos que podemos volver a derivar mi función y obtener una segunda derivada, y la segunda derivada también me da información del estudio de la curvatura de mi función. Yo puedo saber cuándo es creciente, decreciente también, o es un punto de inflexión también con un criterio para la segunda derivada, cuando mi función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? O también si mi función tiene un máximo o un mínimo dependiendo del signo de la segunda derivada. Entonces, una de las acepciones de la derivada es como la pendiente de la recta tangente en un punto, en una curva o en una función. Y entonces toda esta información que está aquí en este cuadro nos la da la derivada de una función o la doble derivada de una función. Entonces, como herramienta matemática es muy importante para el estudio de funciones. Aquí también les presento otras aplicaciones. Por ejemplo, la derivada en economía me da información sobre lo que es el costo marginal o el costo promedio. También puedo obtener información acerca de la velocidad de flujo de la sangre en las arterias, o la velocidad de un automóvil, o por ejemplo en control de tráfico aéreo, conocer el ritmo a que dos aviones se están acercando a un punto. Entonces toda esta es información muy importante que se utiliza en diferentes ramas de la ciencia aplicada. Entonces aquí les presento otras aplicaciones de la derivada. Por ejemplo, aquí tengo un cuerpo en caída libre que responde a este modelo. Tengo su segunda derivada es igual a una constante, de hecho es la aceleración, la segunda derivada igual a la constante de gravedad, es un cuerpo en caída libre. Aquí tengo un modelo que me dice a qué velocidad se está vaciando este tanque, es también con una derivada. O yo puedo estudiar la velocidad de un paracaidista, ¿sí? También lo puedo obtener siempre que tenga variables que están cambiando con respecto al tiempo, que eso es algo muy importante que, por ejemplo, el estudio de funciones simples no nos da. Yo puedo utilizar una derivada cuando yo tenga aquí una función o un cierto parámetro cambie con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí tengo un circuito RL y entonces yo puedo modelar la corriente en el circuito
con esta ecuación que tiene una derivada. Esa y' es una derivada. Yo aquí tengo un modelo de problema de persecución donde yo tengo aquí también la modelación con una derivada. Esto es para, tengo aquí un puente y ver las fuerzas de los cables que están ahí. Este sería el modelo que lo representa. Y aquí tengo, por ejemplo, una masa que está colgando de un resorte. ¿Sí? Este sería, ustedes les decía que la primera derivada, la segunda derivada la puedo considerar como la aceleración, masa por aceleración, y aquí va a ser igual a menos la constante del resorte por esta constante del resorte. Entonces, son diferentes modelos para diferentes problemas. Por ejemplo, aquí tengo otro circuito que se llama RLC, donde yo tengo una resistencia, una inductancia y un capacitor. Y yo también puedo modelar con derivadas cómo se está comportando la corriente en esos tipos de sistemas. O por ejemplo, yo puedo aquí estudiar en este último problema del péndulo la velocidad angular, cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, ¿sí? Para este péndulo simple. Entonces tiene que seguir esta modelación. Existen también otras muchas aplicaciones, por ejemplo, para el diseño de la construcción de contenedores. No sé si ustedes recuerden el problema que vimos al principio del curso cuando veíamos cómo obtener la cajita que le cupiera más. ¿Se acuerdan? Un volumen que nos pasamos cortando cajitas y a ver a qué cajita le cabía más. Pues todo eso también podemos utilizar derivadas para la construcción de diferentes contenedores, o también podemos maximizar o minimizar. ¿Se acuerdan? Entonces creamos la que tuviera mayor volumen. Entonces también cuando hablemos de velocidades estamos aplicando derivadas o podemos aplicar derivadas. En muchos problemas complejos en ingeniería, en muchas ramas, podemos aplicar derivadas. Entonces, las derivadas son razones de cambio, porque estamos viendo cómo varían, por ejemplo, aquí en el problema del tanque, cómo cambia la altura con respecto al tiempo. ¿Sí? Se pueden tomar como razones de cambio. Y esas razones de cambio las puedo aplicar en velocidades, las puedo aplicar a muchos campos, tanto de la geometría, de la mecánica, de la biología y en muchas áreas. Entonces hay muchísimas, múltiples aplicaciones del cálculo de derivadas que nos ayudan como herramientas. Aquí les presento otra que me gustó mucho, por ejemplo la de la aplicación de la derivada para la modelación de un marcapasos de corazón. Yo aquí puedo tener el corazón y modelarlo como con una resistencia. El cambio del voltaje a través del corazón se puede modelar con esta ecuación. Esta ecuación es la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo, es cómo está cambiando el voltaje con respecto al tiempo aquí en este corazón simulado con una resistencia. Y entonces este es el modelo que me dice cómo cambia el voltaje en el corazón. Aquí también me gustó este ejemplo porque les presenta una función definida por secciones. Si se fijan, antes de cerrar este interruptor, el cambio de voltaje es 0. No está cambiando el voltaje en el corazón hasta que no se cierre el interruptor en el tiempo del tiempo T1 al tiempo T2. Entonces no hay cambio de 0 a T1 y hay un cambio de T1 a T2 o a T1 más T2. Entonces es un problema muy bonito. Si ustedes lo pueden leer con calma como es la descripción. Si se fijan, no es una ecuación difícil, ni rebuscada, ni complicada. Es una ecuación cuando tengo ecuaciones donde intervienen derivadas, se llaman ecuaciones diferenciales. O aquí tengo un modelo
que me puede ayudar para estudiar, por ejemplo, el marcapasos de un corazón. Aquí tengo otro que es cuando yo tengo un circuito en serie, yo tengo una resistencia, un capacitor y un inductor conectados en serie a una fuente de voltaje. Y entonces yo quiero estudiar la corriente que pasa a través del inductor. Por la ley de Henry toma esta forma. Si se fijan, es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. En el resistor, pues lo que aplica es la ley de Ohm. La caída de voltaje en el resistor, es I por R. Y para la capacitancia tengo la ley de Faraday, que es que la caída de voltaje sería 1 en C, que es la capacitancia de mi capacitor, por Q. Entonces yo puedo el inductor modelarlo con esta derivada. Si ustedes recuerdan, a lo mejor tuvieron la oportunidad de estudiar un poco de circuitos antes, la corriente es cómo cambia la carga con respecto al tiempo. Entonces aquí me queda modelada con una segunda derivada. Aquí tengo en el resistor también la derivada de la carga con respecto al tiempo, que es la corriente. Y en el capacitor tenemos de la ley de Faraday esto. Entonces yo nada más voy sumando las caídas de potencial igual al potencial aquí en mi circuito en serie RLC. Entonces de esta forma es una ecuación que tiene derivada de segundo orden, de primer orden y una función sin derivar. Yo puedo modelar la carga, cómo cambia la carga en mi circuito en serie. Otro modelo que me gustó para traérselos aquí, presentárselos, es un modelo sencillo de la suspensión de un automóvil, donde yo lo considero al automóvil de una masa M. Yo puedo tener una fuerza de entrada y tengo aquí cómo se simula una suspensión con un resorte y un amortiguador, y la suma de fuerzas sobre mi sistema de la segunda ley de Newton igual a masa por aceleración. Entonces me queda esta ecuación. Si aquí tengo la masa por la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y estos términos de aquí me representan, este con K me representa este resorte, este con B me representa este amortiguador, y este F de T es mi fuerza de entrada. Entonces yo tengo un modelo que me representa la suspensión del automóvil. Y entonces yo puedo estar viendo cómo cambia el desplazamiento o la salida de mi sistema y estar viendo cómo responde a un cierto estímulo. Entonces esas son modelaciones sencillas que podemos hacer con derivadas de primer orden y de segundo orden. Aquí les presento también una aplicación en un intercambiador de calor, donde esta es la ecuación. Aquí tengo la derivada y vemos cómo cambia la temperatura de mi sistema con respecto al tiempo. Y parecen cosas muy complicadas, pero no, cada una de estas son temperaturas. Aquí está la temperatura del agua dentro de los tubos, unos coeficientes de transferencia de calor, la cantidad de agua dentro de los tubos. Entonces se puede ir modelando cómo cambia la temperatura en el intercambiador de calor utilizando derivadas. Bueno, pues aquí les dejo en los ejemplos. Ustedes pueden seguir encontrando diferentes ejemplos de cómo se pueden aplicar las derivadas para modelar muchísimos procesos en ingeniería, en física, en química, en biología. Esto es nada más una como probadita para que se motiven para estudiar las derivadas y sabérselas muy bien de lo que se trata aquí en este tema. Vamos a empezar entonces a tratar la derivada primero como una razón de cambio. Yo tengo que
voy a tener un cambio en X, es decir, cambio desde un X1 hasta un X2. Yo tengo mi función aquí, es una curva, esta que está aquí. Tengo la curva y yo quiero ver cómo cambia mi función, ¿sí? Cuando yo cambio la X desde un valor X1 hasta un valor X2. Entonces tengo un incremento en X que yo lo puedo medir, esta distancia de aquí, este incremento en X, restando esta distancia que es X2 menos X1. X2 menos X1. Eso es cuánto me moví yo en X. Para saber cuánto me mueve en Y, cuánto se mueve, aquí va a empezar, este es un punto inicial y va a terminar en este punto final. ¿Sí? Y entonces este punto inicial es de coordenadas X1, Y1, f de X1, que es Y1. Y este punto final sería X de coordenadas X2, mi Y2, o mi f de X2. Entonces, yo quiero ver, este cambio en X tiene un correspondiente cambio también en Y. Les digo, la Y también está cambiando desde esta Y1 hasta esta Y2 y también tengo un cambio en Y. Mi función cambia de este punto a este punto. Entonces voy a tener una diferencia en Y. ¿Cómo la encuentro? Pues la altura mayor menos la altura menor y entonces tengo esta diferencia. Yo puedo hacer cómo cambia la razón, porque es una división, por eso se llama aquí razón, de cómo está cambiando la Y cuando yo cambio la X. Y eso se llama razón de cambio. Veo cómo cambia mi función, acuérdense que Y es igual a f de X, cómo cambia mi función cuando yo cambio la X de un valor X1 a un valor X2. Entonces tengo una razón de cambio, yo aquí tengo cómo cambia mi delta Y, lo pongo aquí, y cómo es mi delta X, mi cambio en X. Y esto se llama razón de cambio. ¿Sí? Yo puedo, voy aquí a borrar un poquito en el dibujo para que se vea. Y voy a cambiar también el tipo de lápiz un poquito más delgado. Yo puedo sacar aquí, tengo este punto, ahí está, este punto en la función que es esta, mi f de x. Ya de este lado no quiere escribir bien, vamos a borrarlo, lo voy a hacer más cerquita. Esta es mi función f de x. Entonces va a cambiar de este punto inicial p y q. Yo puedo sacar la ecuación de esta recta secante, sí, porque corta dos puntos a mi función, sí, y para sacar la ecuación de esta recta, si ustedes recuerdan, veíamos la ecuación de la recta como y igual a mx más b, recordando m era la pendiente de la recta y b era el corte. Aquí nos podíamos extender y b era esta distancia de aquí a aquí, donde cruzaba el eje Y. Entonces también recordando cómo obteníamos la pendiente de la recta, pues teníamos, si me dan punto de coordenadas x1, esta f de x1 es y1 y esta es una punto de coordenadas x2, y2, yo puedo sacar la pendiente de la recta como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, si se fijan, esto que está aquí de la pendiente como y2 menos y1 entre x2 menos x1
es lo que aparece aquí en mi razón de cambio. Este valor, mi diferencia entre las y entre mi diferencia entre las x. Entonces, esta pendiente de esta recta secante me da esta razón de cambio del delta y entre el delta x. ¿Vamos bien? Entonces aquí mi curva la estoy analizando en dos puntos. Un punto P de coordenadas x1, y1 y un punto Q de coordenadas x2, y2. Obtengo la pendiente y si se fijan es lo mismo que la razón de cambio. Entonces si se fijan, esta razón de cambio en y, este cociente de las dos diferencias, a esto yo le llamo razón de cambio. ¿Cómo cambia la y con respecto a la x? ¿Sí? Se llama promedio porque yo estoy analizándolo en dos extremos. Si yo quiero cómo cambia en un punto, y se fijan ya no va a cortar en dos, yo nada más quiero que sea en uno solo. Entonces pasa de ser una recta secante a ser una recta tangente que solamente corta en un punto. ¿Sí? Si yo quiero hacer un punto, les digo, ya no tengo mi pendiente PQ como esta. Tengo la pendiente, pero es tangente en el solo punto P. Ya nada más toca una vez. Para poder saber la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Yo saco el límite cuando el delta x vale 0. O sea, cuando este delta x tiende a 0, me estoy acercando a este punto. Entonces, yo acerco x2 y x1. Como este número delta x nunca va a ser 0, porque yo me estoy acercando a 0, pero siempre va a haber una pequeña diferencia, esa epsilon, ¿se acuerdan que se hablaba en la definición del límite? Hay una epsilon y una delta. Nunca va a ser 0, yo puedo hacer esta división sin ningún problema, porque aquí está, yo nada más voy a sacar el delta x que tienda a 0. Entonces eso me define una razón de cambio instantánea. ¿Sí? Porque yo la puedo considerar en este punto, solamente en el punto P. Y entonces yo tengo una razón de cambio promedio. Esta es mi razón de cambio promedio, cómo cambia el delta y con respecto al delta x. Y yo puedo tener una razón de cambio instantánea sacando el límite. Entonces, esta es una razón de cambio. ¿Cómo cambia la y con respecto a x? Se dice promedio porque yo tengo en dos puntos. Cuando yo la quiero en un solo punto, le digo instantánea. Y eso sería, esta va a ser mi derivada, mi razón de cambio instantánea. Es un límite, la derivada es un límite, es este límite, de hecho. Y aquí lo estudiamos como una razón de cambio, esta, mi delta y entre mi delta x, instantánea al sacar el límite, cuando el delta x tiende a 0. También la derivada la podemos interpretar como una velocidad. Fíjense, nosotros tenemos que tengo o estoy viendo cómo un objeto cambia de posición. Se desplaza desde este punto en t, la posición inicial, en un instante en t igual a, y luego se está moviendo, se desplaza por aquí y llega a otra posición y se tarda un tiempo h en pasar de la posición aquí en tiempo igual a
al tiempo A más H ya se movió. Entonces recorre o hace este desplazamiento, ¿sí? Yo quiero ver su velocidad promedio. Entonces yo voy a conocer cuánto se desplaza. Pues voy a ver cómo cambia, ¿sí? Yo aquí tengo mi desplazamiento en A, luego cómo cambia en A más H, y entonces yo nada más restando estas dos cantidades puedo saber cómo es su desplazamiento. Entonces este mayor menos este pedacito menor me da esta diferencia, que es lo que se movió de aquí a aquí. Entonces el desplazamiento es este que está aquí arriba. Y el tiempo que tardó en moverse es h. Entonces la velocidad promedio es cuánto se está tardando en moverse de aquí del tiempo a al tiempo a más h. ¿Sí? Eso es lo que tardó en moverse h. Y mi desplazamiento que hizo, bueno, fue aquí en A, tiene una f de A, está en esta posición y se desplaza hasta otra posición que es f de A más h. Entonces yo puedo tener el desplazamiento y aquí el tiempo. Entonces esa sería su velocidad promedio. A lo mejor nunca lleva en todo lo que recorrió aquí la misma velocidad, va cambiando, puede ir frenando, puede ir acelerando, cambia su velocidad, pero en promedio se está moviendo a esta velocidad. Si yo quiero saber la velocidad en un instante determinado, yo puedo definir lo que se llama la velocidad instantánea. Lo que hago es, otra vez, esta diferencia, cuánto se desplaza, pero en un tiempo que tienda a cero. ¿Sí? Para saber en un instante determinado dónde está. Entonces, una velocidad también es este límite, esta razón de cambio entre el cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de velocidad, estoy hablando de una derivada también. Entonces, si yo tengo representada la posición, ¿sí? Cuando yo derivo esa posición con respecto al tiempo tengo la velocidad, y cuando yo derivo la velocidad tengo la aceleración, que es lo que les decía en los ejemplos y aplicación, que es mi segunda derivada. A lo mejor en algunos libros se lo llegan ahí a topar. La representación que se hace cuando yo derivo con respecto al tiempo, en lugar de tomar esta prima, en algunos libros viene como punto. De hecho, Newton utilizaba esta notación de punto, esto para la primera derivada y estos dos puntos para la segunda, y podía hacer una tercera derivada y así irse derivando la función cada vez. Entonces aquí tengo interpretaciones de la derivada de este límite. Primero, como una razón de cambio instantánea, es este límite, y después como una velocidad, que también es este límite. Entonces aquí les dejo, les agradezco mucho su atención y espero que se motiven para seguir trabajando con derivadas. Muchas gracias y saludos.